Dejar de soñar de día. Artículo escrito por Eretiaya en maladaptivedaydreamingguide.wordpress.com. Artículo cuyo nombre es Guide to Maladaptive Daydreaming, Overcoming Fantasy Addiction. Guía para los que sueñan despiertos, síndrome maladaptativo, superar la adicción a la fantasía. Dice, ¿pueden las fantasías volverse realidad? Las cosas de la noche no se pueden explicar en el día, porque no existen, dijo Hemingway. Entonces viene un texto aquí de una escritora que dice lo siguiente: el mismo sentido de no pertenecer, de futilidad, donde quiera que vaya, finjo interés en lo que no me importa, me mejoro mecánicamente o por caridad, sin ser atrapada, sin estar en algún lugar. Lo que me atrae está en otra parte y no sé en qué parte es. E.M. Cearam. Las fantasías son proyecciones, contenido emocional que se separó del ego, de la experiencia consciente de uno mismo y se tomó para existir en otra parte, como una entidad separada, olvidando su relación con su fuente, con la que ya no podía existir. Por ejemplo, si sufre de baja autoestima, las emociones que requieren que se expresen a niveles saludables de autoestima en primer lugar, como la autoaceptación y el amor, no podrán experimentarse conscientemente y espontáneamente como parte integral. Parte del ego debido a un conflicto interno y en consecuencia se separará de usted y se manifestará externamente como una fantasía que indirectamente despiertan estos sentimientos en usted a través de sus historias y personajes. Es un cambio de perspectiva. Las emociones que originalmente se suponían que sentías ahora son experimentadas por tus personajes, que al ser arrojados fuera de ti mismo obtienen cierto grado de autonomía. Es como tener un segundo sentido de sí mismo fuera de uno mismo. Pero este segundo yo nunca es consciente y por lo tanto nunca es plenamente capaz de mantener la vida en ambos lados. Puede alimentarlo con todo tipo de emociones elegantes, pero siempre permanecerá hambriento y ansioso porque la otra parte muera de hambre. Bueno, más o menos lo que yo logro entender acá, vamos a hacer un punto acá, estamos acá, es el hecho de que cuando uno tiene una fantasía y no la puede, cuando uno tiene una necesidad a nivel del ego y la persona que soy hoy no puede responder ante esa necesidad, lo que hace la mente es crear este mecanismo con el cual crea un personaje, que ese personaje va a vivir esa experiencia o va a vivir una cierta situación que me permite sentir ese amor por mí mismo o me permite sentirme mejor a nivel de autoestima y luego regresa a mí. Entonces se da esta fantasía para compensar esa falta que mi realidad no me puede brindar. Eso es lo que nos están diciendo acá. Pero el problema es que ese personaje que está ahí, que fue creado para ese momento, siempre está hambriento, siempre quiere más cosas y no quiere convertirse en el nosotros verdadero, sino que ese personaje, por el contrario, está ahí y no quiere ser nosotros. Eso es lo que nos dicen acá. Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, Carl Jung, cuya investigación psicoanalítica completa se dedicó al estudio del funcionamiento de la fantasía, escribió que superar y disolver las fantasías es restaurar sus contenidos,
al individuo que los perdió involuntariamente al proyectarlos fuera de sí mismos. Desaparecen espontáneamente cuando lo que se proyectó fuera del ego vuelve al ego. Pero, ¿qué significa restaurar sus contenidos? Tenga en cuenta que estamos hablando aquí de restaurar el contenido emocional de las fantasías, no literalmente. Cuando un sentimiento particular que no experimentaste se separa de ti y se manifiesta a través de la fantasía, lo que solía ser un objeto, es decir, una parte de ti, ahora aparentemente se convierte en un objeto, algo distinto de ti, algo que existe en otra parte. Bueno, esto estamos acá. Lo que nos está dando a entender es que tenemos esta fantasía y lo sentimos como algo propio, algo que estamos viviendo nosotros mismos. Dice este autor, voy a retroceder un poquito, que se llama Carl Jung, que es un investigador psicoanalítico, que una forma de superar es hacer esa división entre que cuando estamos en el sueño, eso ya no es parte de nosotros, sino que eso es parte de algo más. Entonces, algo que solía ser del sujeto pasa a convertirse en un objeto. Algo que yo vivía con mi personaje, ya no lo vivo más, sino que pasa a ser un objeto, algo que yo veo desde otra perspectiva, no mía, digamos, sino que una perspectiva como un objeto más que algo mío. Algo distinto de ti, ve, algo distinto de mí mismo, algo que existe en otra parte. Entonces, alejarnos un poquito de lo que está sucediendo en la fantasía. Está bien, está sucediendo, pero no me está sucediendo a mí, es algo que está sucediendo en otra parte. La vivo, pero es algo que está pasando en otro lugar. Dice: al comenzar a percibir el contenido de sus fantasías como objetos, comienza a percibirlos como algo que se adquiere físicamente y posee literalmente o se representa en la vida real para dejar de desear. Esto es súper cierto. Los que hemos pasado, digamos, por esta clase de vivencias, cuando empezamos a sentir o a tener, digamos, una fantasía durante el día, la percibimos como algo real y es bastante complicado empezar a desligarnos y empezar a comprenderlo como algo lejano, digamos, algo que es un objeto distinto a nosotros. Y eso es lo que hay que hacer para dejar, digamos, de tener fantasías durante el día. Okay. Pero eso no funciona porque la fantasía no es un objeto, es un segundo sentido en sí mismo, un sujeto. Recuperar un objeto significa poseerlo físicamente, pero recuperar un sujeto significa recuperar las emociones atrapadas en los sueños, volver a aprender cómo experimentarlas. Bueno, aquí me corrige a mí y a ustedes también, me supongo, porque aquí lo que nos dice es que al ser sueños no son objetos, no es como que voy a ir y me voy a traer todas esas ideas que tengo y ya estoy completo, no, sino que esos sueños están compuestos por pequeñas partes que son las emociones y cada uno de esos sueños lo que muestra son emociones que están atrapadas. Entonces, al aprender cómo experimentar esas emociones en la vida real, liberamos un poquito de esas emociones que están atrapadas ahí. Disolver la fantasía e integrarla en el ser del que se separó significa liberar las emociones que la subyacen, no poseer sus contenidos literalmente. Entonces, simplemente cuando estamos viviendo el sueño de día, lo que debemos intentar es no vivir o poseer sus contenidos de forma literal. O sea, si experimentamos, qué sé yo, que estamos en una situación donde impresionamos a todas las demás personas, y despegarnos de que somos nosotros los que estamos impresionando a los demás
y por el contrario ver a esa persona, a esa representación, a ese personaje y ver cuáles son esos sentimientos y cuáles yo podría expresar en mi vida real. De esa forma, liberar a mi personaje de la necesidad de expresar esos sentimientos y expresarlos yo en mi vida real. Eso es lo que nos dice aquí el autor. No puede tener una compañía literal de su compañero imaginario y tal vez no puede tener un doctorado en física nuclear con el que fantasea. Y no puede deshacer su infancia abusiva si tuvieron una. En cambio, debes identificar qué tipo de emociones despiertan estos escenarios en ti. ¿Con qué emociones en particular te encuentras cuando tienes un episodio de MD, que es Daydreaming? Esta cuestión de fantasear de día. Es un sentido de pertenencia, intimidad emocional, esa tensión. Puedes experimentar esas emociones en la vida normal, de vigilia, cuando estás rodeado de otros. Sí, ¿no? ¿Por qué no? ¿Qué te impide? Identifica qué rasgos faltan de tu ser consciente que son necesarios para que puedas experimentar estas emociones. Por ejemplo, en mi caso, estamos acá, vamos a parar un toquecito para yo contar, como decir así, parte de mi historia. Yo comienzo a tener estas ideas, puesto que yo nací en un ambiente muy humilde, con muchas carencias, y por allá, muy cerca de nosotros, vivían amigos que ellos tenían muchas posibilidades económicas. Entonces yo siento que muchas de mis ideas, al ir a sus casas, al ver cómo vivían, al ver sus viajes y todas estas cuestiones, comencé yo también como a querer vivirlas, pero no pude. Entonces yo quería como tener todas esas cosas y tener todas esas cosas bonitas y esa casa bonita y todo eso, y no la tuve. Entonces yo no tenía acceso a esas emociones que ellos tenían que yo supuse que ellos tenían, ¿verdad? Porque no sé si ellos se sentían felices en esas casas o no, pero yo suponía que sí. Entonces, ¿cómo puedo yo acceder a la felicidad que se supone que yo suponía que ellos tenían en esas casas? Puede ser agradecer por mi casa, sentirme agradecido de la casa que tengo, si tengo un techo. Entonces yo puedo acceder a esa emoción sin necesidad de extrapolar o de irme a ese personaje a vivir en esas casas para supuestamente ser feliz, si simplemente yo agradezco la casa donde estoy viviendo ahorita y externo una felicidad y me siento bien donde yo estoy viviendo ahorita. Eso es como lo que intenta el autor promover en esta serie de escritos. Bueno, si fantaseas obsesivamente con el amor, por ejemplo, eso es otra cosa, probablemente no significa que no tienes amor en la vida real. Y lo estás experimentando el amor en primer lugar latente. Si puedes soñar despierto sobre el romance solo en tercera persona sin involucrarte, ¿qué receptor emocional, qué aspecto de ti perdiste para que ya no puedas experimentar el romance en tu propia piel? Esa es una buena pregunta. ¿Qué realmente impide ahora que la persona que se siente que le falta, digamos, amor y que se imagina, como en las películas y todas esas cuestiones, el autor nos pregunta, voy a leerlo, ¿qué receptor emocional, qué aspecto de ti perdiste para que ya no puedas experimentar el romance en tu propia piel? Eso es nos está preguntando, ¿qué pasó? ¿Por qué se supone que el personaje sí puede y nosotros no? ¿Ves? Eso es como la pregunta aquí que nos va a hacer vuelta a la realidad, por así decirlo. Ok, ¿qué parte de ti quedó inactiva para que las emociones procesadas por ella tuvieran que disociarse? ¿Por qué quedó inactivo?
¿Por qué mi yo quedó inactivo frente a ese? ¿Qué pasó, digamos? ¿Qué trauma? ¿Qué situación pienso yo? Que en el caso mío, por ejemplo, que a mí me gustaba una muchacha, etcétera, y que cuando yo le fui a hablar ella me hizo mala cara, o no quiso hablar conmigo, o, o no era la persona indicada, o alguna cuestión de esas que me hizo, en vez de yo intentar ir a hablarle, lo que hacía era que me imaginaba que le estaba hablando. Eso es más que todo los que nos pregunta aquí el autor. Voy a leerlo otra vez. Y dice, ¿qué parte de ti quedó inactiva para que las emociones procesadas por ella tuvieran que disociarse? O sea, ¿por qué tuvo que darse ese paso de que voy a hablarle en la vida real a, uy, me da miedo, mejor me pongo a imaginar que le estoy hablando? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Verdad? Porque probablemente si yo hubiera ido y le hubiera hablado y ella me ha dicho que no le gustaba y ya, no hubiera habido mayor complicación. Bueno,